Marmato es el cuarto municipio más viejo de Colombia. No me pregunten por los primeros tres porque ni idea. Pero digamos en la reseña histórica es uno de los más viejos, precisamente por la actividad minera que se desarrolla allí. Marmato tiene su historia desde la época de la conquista. Resulta de que con la llegada de los españoles, lo que se hizo fue comenzar la explotación en el Cerro del Burro del municipio de Marmato. Si vamos viajando en esta parte del pasado, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué tenemos que ir al pasado para poder, digamos, hablar sobre el tema del modelo tridimensional o ver los títulos en 3 dimensiones? Sencillamente porque la historia que tiene Marmato nos lleva a contemplar hoy en día cómo se desarrolla dicha actividad, porque los títulos que están allá tienen una característica especial, ¿sí? Los primeros pobladores de Marmato eran indígenas, llamados los cartamas. Con la llegada de los españoles en el siglo XV, algo pasó con estos indígenas que se extinguieron. No hay registro de ellos. Prácticamente estos indígenas eran los que primero explotaban ese sector, el Cerro del Burro. Obviamente, al desaparecer, digamos, esta comunidad, pues entran los españoles y comenzaron a aplicar las primeras técnicas de explotación minera. Durante todo ese proceso, durante todos esos años, en esos 500 años de historia, ya hasta 1940, el Ministerio de Minas ya de cierta manera ejerce un control sobre el territorio, ya hasta 1980 que se convierte en una reserva especial y por lo tanto ya entran unas normas, entran otras entidades del Estado a tomar control, ejercer control sobre el territorio, sobre Marmato específicamente, sobre el Cerro del Burro. El punto es que, digamos, cuando comienza el tema de explotación minera, comienzan también a regir unas legislaciones en el territorio. Vamos a mirar la ley 666, la ley 66 de 1946. No soy abogado, por lo tanto, pues no voy a hablar taxativamente de esta legislación o de las normas. Simplemente es para ir entendiendo esa composición que se fue dando en la historia de Marmato, esa trascendencia de la minería que se está dando y actualmente se está dando allí. ¿Y por qué en un modelo tridimensional? Porque los títulos mineros en el territorio se dan por cotas. ¿Pero por qué se dan por cotas? Con la ley 67 de 1946, Marmato fue dividido en 3 zonas. La zona alta, que es la que tenemos acá, la zona baja A y la zona baja B, que es después del casco urbano. Este es el casco urbano. ¿Qué sucede con la división de estas zonas? El conflicto social que se viene dando desde la época dio paso para que se creara esta ley, y tanto la zona media, digámoslo así, y la zona baja se le otorgó, digamos, a empresas mineras para que comenzara a hacer una explotación a gran escala. ¿Qué dijo el gobierno? Listo, los pobladores sencillamente tienen la zona alta para que realicen sus actividades mineras. Una minería tradicional, una minería ancestral. Pero la norma no queda acá. Luego entra el decreto 2223 de 1954, habla lo mismo que la anterior norma, pero tiene un pequeño detalle, y es de que le da facultades al gobierno para que en cualquier momento diga, bueno, ya la zona alta no va a ser de los pobladores para que hagan su minería artesanal o su minería ancestral o tradicional, sino que le da esas facultades para que esta zona alta
se le otorgue a una empresa y simplemente haga la explotación minera también a gran escala o a cielo abierto. Hoy en día es un tema que todavía sigue en discusión y por lo tanto pues hay organizaciones y voces que están, digamos, en contra, otras a favor, pero bueno. Luego entra la Ley 20 de 1969. Esta ley tiene unas particularidades y es de que elimina el sistema de adjudicación. Resulta de que para los pobladores o para la gente que vive en Marmato o aquellas personas que trabajan allá, esa historia que va más o menos hasta 1988 hacia atrás, no hay registros. No hay registros porque todas las adjudicaciones que hacía el gobierno con los pobladores se hacía de manera verbal. Entonces, de cierta manera había una confianza entre el gobierno y las personas que estaban en el sector. Y bueno, eliminan, como les decía, eliminan el tema de adjudicación de las zonas mineras. Y se crean como la modalidad de otorgar títulos bajo licencias de explotación, permisos de contrato, licencias de exploración y contratos mineros. Pero igual, la gente que está acá, pues obviamente no tenía ni contrato ni licencia, simplemente estaban haciendo una minería artesanal, una minería tradicional. Por lo tanto, entra el decreto 2655 de 1988. Este decreto obviamente pues tiene, digamos, ya esas características donde ya comienza la exigencia de que en el territorio colombiano al divulgar una mina ya se haga bajo una propuesta de contrato, bajo una solicitar una licencia, pero el territorio de Marmato sigue siendo un proceso en el cual se va tornando como un problema social. Por lo tanto, con la ley 141 de 1994 les exigen a los pobladores de que se legalicen. Entonces el proceso de legalización, que es una modalidad dentro, dentro de la norma, solicita de que los pobladores que están acá o que los mineros que están acá explotando el Cerro del Burro, la zona alta, sencillamente se legalicen ante la autoridad minera. ¿Sí? Lo que dio paso para que se suscriban títulos mineros y quien era la autoridad minera en su momento simplemente les otorgará un documento, usted tiene un título. Ya con la entrada de la legislación actual de la ley 685 de 2001, seguimos. Ah, ok. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ah, ok. Pero no. Es que como volteas. ¿O quieres usar este que te No, utiliza esta diapositiva o lo que está allá? ¿Cómo? En esa. En esta, tranquila. Pásame a esta, por favor. Bueno, como les decía, qué pena con ustedes, no tenía... Pero bueno, continuemos acá. Listo. Entra la legislación actual, ley 685-2001, la que está operando en este momento. Esta norma nos permite entonces regresar al presente. Ya dimos como un paseo hacia el pasado, conociendo de cierta manera y una pequeña reseña histórica la historia de Marmato, la minería, sus pobladores, los conquistadores que llegaron a llevarse en el oro. Ya entrando, digamos, al presente con la ley 685-2001, el análisis espacial ya de estas zonas cambia y de cierta manera como que se convierte en un problema buscando una solución.
Con la ley 685, ya lo que se hace es de que los títulos adjudicados en el territorio nacional tengan un registro minero, ¿sí? Entonces, durante el proceso de suscripción de los contratos de la gente que estaba en Marmato, eran más de 200, eran alrededor de 200 mineros, pero solamente 120 títulos fueron suscritos. Y con la ley 685-2001, pues pasaron ya a ser contrato de concesión. Estos títulos de contrato de concesión pues ya quedaron, digamos, en el registro minero nacional, que a través de este documento y que bajo el marco de la ley, pues es un documento legal, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con la entrada de la ley 685 y cómo afecta, digamos, de cierta manera la titularidad en Marmato? Con la ley 685 se para el proceso, porque obviamente, aparte de los títulos que están allá adjudicados, las personas que presentaban propuestas de contrato, esas propuestas de contrato no se otorgan. ¿Por qué? Porque sencillamente los títulos que tenemos allá están otorgados por cotas. Y si vemos bien acá, los polígonos, de acuerdo a la ley, sencillamente son polígonos bidimensionales, o sea que el análisis espacial que se debe realizar en el territorio con relación a la geometría de las propuestas de contrato presentadas es bidimensional. ¿Esto por qué? Porque sencillamente existe un sistema llamado Catastro Minero Colombiano. Dicho sistema no realiza análisis en 3 dimensiones. Como dice, la estructura del sistema Catastro Minero Colombiano no habría superposiciones en Z, en cotas. De hecho, ni siquiera la cobertura de cotas del país está cargada en el Catastro Minero Colombiano, porque no se hace análisis tridimensionales. Entonces, en este orden de ideas, el Catastro Minero fue creado ajustándose a la ley 685-2001. Entonces, por eso es que nombro el tema de las normas para ir entendiendo cómo ha sido ese proceso de evolución, en el cual nos lleva a ver esto como un caos o simplemente pues tratar de dar una solución. Pero el modelo tridimensional pues no busca precisamente darle una solución, sino entender cómo es el proceso que se está llevando en el Cerro del Burro, pero también entender esto, la norma, porque digamos mucho de los problemas que se han presentado y de la cual, digamos, la Agencia Nacional de Minería no ha sido ajena, en el sentido de que hay demandas, recursos de reposición, en fin, una gran cantidad de situaciones jurídicas que ha tenido que soportar la Agencia Nacional de Minería y llevarlas, digamos, sobrellevarlas. Entonces, por eso es de que toca mirar desde una perspectiva tridimensional el por qué no se pueden seguir otorgando más propuestas de contrato en el territorio. Entonces, ya tomando el tema geográfico, que es un punto de interés, digamos, de esta charla, son las decisiones que se toman con relación a ¿qué? A los análisis geográficos. Entonces tenemos acá, y vuelvo y lo repito, el Sistema Catastro Minero Colombiano evalúa las solicitudes presentadas, realizando entre otros procesos de superposición para dar paso de acuerdo al resultado en que se convierta o no en un título minero. Claro, obviamente cuando una persona presenta una propuesta de contrato en el territorio, se hace una serie de análisis de superposición con coberturas geográficas, ya sea excluibles o restrictivas de la minería, y de acuerdo también a otros estudios técnicos y jurídicos, pues da paso a que se convierta en título o no se convierta en título. Ahora, el Catastro Minero Colombiano pues lo que hace es realizar ese proceso de análisis para saber si lo otorgamos o no un título minero. Pero la información del Catastro Minero que tenemos en la agencia también nos permite realizar una serie de análisis estadísticos que permiten tomar decisiones, ¿sí? En este caso nosotros, la Agencia Nacional de Minería cuenta con el recurso humano de la Gerencia de Catastro y Registro Minero, analistas geográficos que lo que hacen es analizar la información
de las geometrías, de los polígonos que tenemos en la base geográfica del CMC, digamos para hacer una gran cantidad de análisis de acuerdo a las necesidades que tienen los ejecutivos, nuestros jefes, la presidenta y obviamente el Ministerio de Minas y Energía, las entidades públicas del Congreso que solicitan mucha información relacionada con la minería del país. ¿Y esto en relación con quién? Con las coberturas ambientales excluibles de la minería, con zonas restrictivas, zonas mineras indígenas, áreas de reserva especial, entre otras. Entonces, son análisis de que obviamente pues el catastro minero no está diseñado para hacerlo más a profundidad, por lo tanto, cuando se comienzan a realizar esos análisis geográficos, nos llevan a ¿qué? A tomar decisiones. Si bien eso es un análisis básico, en el cual tenemos como simulando digamos una solicitud minera con una cobertura ambiental, en el cual nosotros podemos realizar algunas operaciones básicas como análisis de superposición, intersección, análisis de recorte o superposición entre las placas mineras, en el cual podemos tener, digamos, una serie de ejercicios donde se pueden hacer integración de áreas, análisis de cesión o análisis de reducción de área. Ahora, en ese orden de ideas, lo visto anteriormente, pues está ajustado ¿a qué? A la ley, ¿recordamos? Ley 685 de 2000, Ley 685 de 2001, muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa acá con Marmato? ¿Qué pasa con este territorio? Esta es una vista de planta de todos los títulos que tenemos adjudicados en el municipio de Marmato. En el comienzo ustedes vieron el cerro, ¿cierto? La montañita. Aquí la vemos en esta delineación verde y vamos a ampliar un poquito más el asunto. ¿Cómo la vemos? Pues ya con la cara del minero pues lo dice todo, ¿no? Obviamente, pensemos en un momento cuando comenzaron a hacer, digamos, a presentar, adjudicar, perdón, estas áreas a los mineros, ¿sí? Más o menos en los años 1980, entre el año 80 y el año 90, ¿qué herramientas se podrían utilizar manualmente? Pues lo desconocemos, no sabemos, eso es un tema de análisis que se desconoce cómo se adjudicó esto, lo que estamos viendo acá. Y fuera de eso, pues claro, ya con el catastro minero colombiano, pues al entrar las propuestas de contrato, pues obviamente, y al ser rechazadas porque están dentro del marco de la ley, pues miremos cómo se comportan. Estas son las solicitudes mineras presentadas. Entonces, realizando una vista a este tema, pues esto también, o sea, tenemos que mirarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, por fin, comencemos a hablar del tema 3D, tema tridimensional. Lo que se hizo fue hacer un modelo digital del terreno. Este es, digamos, el Cerro del Burro, toda esta zona. Lo rodean dos quebradas, quebrada Cascabel, quebrada Pantanos, y el casco urbano lo tenemos en esta zona, prácticamente en la parte media, de todo el Cerro del Burro, ¿sí? ¿Cuál es la ley que nos dividió Marmato? ¿Quién se acuerda? Ley 66 de 1946, que divide el cerro en tres partes, y ahí es donde comienza todo el tema de cotas. ¿El tema de qué? De adjudicar títulos mineros por niveles. Volvemos al modelo, entonces comenzamos a mirar la planta baja, la que se le adjudicó a la empresa Mineros Nacionales S.A. Esta es la planta baja. La planta media, también lo tiene Mineros Nacionales y otra empresa, Mineros Andinos de Occidente.
Y el resto le quedó ¿a quién? A los mineros. En su determinado momento comenzaron a explotar toda esta zona y es una montañita que se lleva explotando 500 años. 500 años de explotación en esa área, donde la mayor parte del oro se lo llevaron los españoles y todavía se sigue explotando. Miremoslo de una perspectiva más amplia. Entonces, lo que estamos viendo acá este es el Cerro del Burro, donde están, digamos, los títulos mineros, ¿sí? Aquí está el río Cauca, entonces toda esta zona queda al margen derecho del río Cauca. El Cerro del Burro está más o menos a unos 2 kilómetros. Y esto es el resto de títulos que tenemos en la zona. En la parte alta, ya la parte alta, de acuerdo pues a la ley 66, la parte alta donde le quedó a los mineros tradicionales para que sea explotado. Esto es digamos como un resumen que se ha hecho en los últimos días para hacer las prórrogas mineras. Comenzamos a ver cómo están los títulos mineros otorgados allá. Ahora, ¿ustedes ven un detalle especial en los títulos ven algo particular? ¿Ven algo particular? Muy bien. Como el análisis que se realizó en su determinado momento, posiblemente pudo haber sido manual con esa maraña de geometrías y las curvas de nivel, pues de pronto, digamos, con los títulos, el tema de no saber en qué pronto cota estaba, bueno, más que todo por el tema de alturas. Si nosotros visualizamos algo y es que algunos de los títulos mineros están ¿en dónde? En el aire. Entonces ya vamos entendiendo en el paso del tiempo ciertas problemáticas que están suscitando acá en el Cerro del Burro, en toda esta zona. Hoy en día el 70% de los títulos, el 70-80% de los títulos mineros que están en el Cerro del Burro, que son 120 títulos, más o menos alrededor de unos 80 está el titular es una empresa minera, el resto lo tienen ya personas particulares. Entonces aquí vamos viendo cómo están los títulos mineros. Les muestro esta presentación porque es, digamos, el proceso de las prórrogas para continuar la explotación minera. Entonces, si vemos acá, estos títulos como que, o sea, tienen las mismas coordenadas y en diferente cota, pero lo que no tomaron en cuenta es de que aquí existe una pendiente. Y acá tenemos el casco urbano. Todavía la gente está poblando esa zona, porque más abajo, a 1 kilómetro del casco urbano de Marmato, se creó otro territorio llamado El Llano, precisamente porque los diferentes deslizamientos, ya que estos materiales digamos que se extraen de la montaña no tienen un adecuado manejo, y eso ha producido de cierta manera deslizamientos, en el cual ya fuera de eso inestabilidad en el terreno, porque imagínense ustedes más de 500 bocaminas hay en el Cerro del Burro de Marmato y 500 años de explotación. ¿Cómo está esto por dentro? Un queso gruyere. Entonces la inestabilidad del terreno también es un factor que afectó el casco urbano del municipio y fueron trasladados al llano, que queda 1 kilómetro más abajo del casco. Sin embargo, las personas que vayan a Marmato, todavía hay gente viviendo en una casita, pues cada casa es una mina, cada casa es una mina.
les cuento una experiencia de un geólogo que me contó de que en un momento dado fue a hacer una visita a Marmato, entró a una de las casas y la señora, la esposa del minero, le dijo, no, bien puede esperarlo en la sala. Al cabo de 20 minutos, la alfombra o el tapete se fue levantando, pues el susto más berraco que se llevó el geólogo. Claro, pues en la sala tenía el hueco para entrar allá a la mina. Cada casa es una mina, por eso es que no las dejan solas ni las abandonan. ¿Qué podemos percibir con este modelo tridimensional? Primero que todo, analizando esta perspectiva, es de que es una explotación que no es técnicamente viable desde el punto de vista por cotas, porque resulta de que hay una problemática social. La problemática social es que en este momento la empresa que es dueña de los títulos mineros en la zona alta del Cerro El Burro no la está explotando la empresa, la está explotando es otras personas, algunas de ellas pobladores, otras personas ajenas al municipio, y se está volviendo eso un tema de minería ilegal. Entonces, fuera de eso, el modelo tridimensional nos permite ver de que no se están aprovechando los recursos. No se están aprovechando los recursos. Primero que todo, ¿por qué? Cuando se explota un título minero, como lo vimos en la anterior diapositiva, ¿nos permite regresar atrás? Esa. Cuando se está explotando un título minero, ¿sí? ¿Qué sucede? Ellos están siguiendo una veta. Y entre la cota piso y la cota techo, lo que permite definir la altura del área del título minero, pues se tiene que respetar un piso para que el de arriba pueda seguir explotando, se tiene que respetar el que está al lado, pero también mantener machones de seguridad de tal forma de que esa montaña no se venga abajo. ¿Se está aprovechando todo el recurso? No se está aprovechando el recurso. Entonces, por lo tanto, la totalidad de los recursos naturales renovables no se están aprovechando en su máximo beneficio, además de que no permite maximizar el beneficio para el Estado. Fuera de eso, ¿por qué se convierte en una problemática social? Porque sencillamente en el momento en que se adjudicaron los títulos mineros, que eran más de 200 mineros, y de esos 200 fueron 120 títulos mineros adjudicados, ¿qué pasó con el resto de gente? Pudieron pasar muchas cosas, no se dieron cuenta de que estaban en ese proceso de legalización, o sencillamente de pronto creían de que era otra norma más y no le pusieron cuidado. Pero bueno, otra de lo que se puede percibir es de que la configuración del territorio es un dolor de cabeza para los alcaldes, por la problemática social. Entonces al alcalde se le dice, están haciendo minería ilegal, vaya a cierre la mina, pero es como mandar un policía al Bronx, vaya usted solito, y la fiscalización minera también es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque la minería que se está dando allá, digamos, en la zona baja, que lo vimos donde están las dos empresas grandes, en esa zona sí se está dando una minería responsable, una minería con técnica, pero la zona alta, de acuerdo pues a las personas que han venido a fiscalizar y todo, es un proceso bastante complejo. La gobernación de Caldas hizo una caracterización minera de la zona alta del Cerro El Burro, donde hay mucha gente trabajando, pero son muy reacios porque piensan de que los van a ir a sacar. Entonces cuando se va a hacer fiscalización, las minas tienen puertas metálicas con candado y todo para que no entren al túnel. Entonces ya hacer una fiscalización efectiva para saber los frentes de explotación dentro de las minas es bastante complejo, por eso de hecho no se tiene modelado los túneles dentro de
dentro del cerro. Entonces, el modelo tridimensional no nos permite, digamos, en este momento solucionar el problema, simplemente tener una visualización para poder entender la problemática en Marmato, para poder entender la norma, para poder decirle a los mineros, mire, es que no es posible debido a que como se adjudicaron en su determinado momento y que los acobijó una norma, en este momento la ley ya es otra. Y tenemos, ya por último, altísimos riesgos de derrumbes. Pues ustedes vieron en las primeras imágenes, por eso les decía, muchos relacionan Marmato ¿con qué? Con derrumbes. Entonces, este es uno de los puntos de los que la gente debe, digamos, o el gobierno, volcar la mirada hacia Marmato, porque es una bomba de tiempo. Marmato es una bomba de tiempo. Imagínenselo por dentro, 500 años de explotación, ¿sí? 8.000 habitantes tiene Marmato, más de la mitad está ya metida tratando de sacar mineral y viviendo de la explotación minera. ¿Qué podría pasar más adelante? Es una reflexión como para ir y de pronto para que el gobierno vuelque la mirada a este territorio. Muchas gracias.